encontrar trabajo se ha convertido en un calvario para no solo los jóvenes, ni hablar después de los 45, 50, ¿no? El 90% de los jóvenes argentinos tiene problemas para encontrar trabajo. ¿Cuál es la clave para revertirlo? Es un gran desafío hoy. Un estudio reciente de Manpower Group, ¿lo dije bien? Manpower Group. Y Junior Achievement, ¿lo dije bien? Vamos a dejarlo ahí. No, decime cómo se dice. Me encanta la respuesta de Laura. Achievement. Dice Laura. Pónganle vocales en el Laura. medio. Es que están las vocales, pero se pronuncian de otra forma. Bueno, Junior Achievement. De acuerdo con los estudios, el 75% de los jóvenes en la región tiene problemas para encontrar trabajo, mientras que en Argentina ese número aumenta al 86%. Esta dificultad se manifiesta en todos los niveles de estudios. Este es uno de los indicadores por lo cual tantos jóvenes se van a España. Estaba justamente en el barco, había varios españoles y uno de ellos me decía, que está vinculado al gobierno, no sé qué historia, que ya se están cansando un poquito los españoles de tanto argentino. Claro. Hay como una saturación porque bajo la alfombra, levantar la alfombra y hay un argentino, ¿no? Muchos de ellos buscando trabajo. Lo tenemos a Horacio Llobet. Horacio es cofundador de Nawayam Gaming. ¿Lo dije bien? ¿Cómo sería? No, está bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Yo cuando te digo. Nawayam Gaming. Horacio, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Gaming, pero bueno, vamos a decir gaming. Bueno. Por eso no te corregí. Hola, Horacio, ¿cómo le va? Como profesor de inglés no tendría trabajo, como traductor menos, claramente, ¿no? Quédate tranquilo, Mario. Tranquilo, estoy igual que vos, así que no hay ningún problema. Muy buenas tardes y bueno, gracias por la invitación. Bueno, ya se lo digo públicamente que se anuncia sorpresivamente una cadena del presidente, cadena nacional, con lo cual si lo tenemos que interrumpir le pido disculpas de antemano. No es una cuestión nuestra, es que todos los medios van a estar tomados justamente por la cadena del presidente. 90% en el caso del argentino, casi el 90% de los jóvenes que tienen problemas para encontrar trabajo. Sí, la verdad, Mario, eso es una realidad que ya viene hace muchos años, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. De hecho, nosotros antes de crear Nawayam Gaming, lo primero que hicimos en 2014 fue crear tu primera pega en Chile, tu primer laburo en Argentina, que básicamente nos encargábamos de ver cómo acompañar y asesorar a los jóvenes a conseguir sus primeros empleos, porque datos que tenemos de estadística tomadas por nosotros con más de 50.000 jóvenes que hemos logrado que se inserten en un primer empleo de manera formal, digna y decente, que bajo un contrato de trabajo, no estoy trabajando con mi tío ayudándolo, sino una persona que entra a un sistema laboral y a un registro, ¿no? de diferentes estados en Latinoamérica. Digamos que el 75% de los jóvenes no saben hacer un currículum vitae. O sea, es como que se tocan con esa realidad al día que te gusta buscar trabajo. Mario, ¿tenés un currículum que me puedas pasar? Y cambio los datos, pongo los míos. No hay una correcta formación. Había otro dato que teníamos, que 8 de cada 10 jóvenes no estaban preparados de cómo ir preparado en la entrevista de trabajo. Y esto es como andar en bicicleta, o sea, la aprendés con la práctica, no hay otra manera de aprender. Puedo mirar por YouTube cómo andar en bicicleta para que no me sube y empiece a pedalear, no lo voy a entender. Y lo mismo pasa con las entrevistas de trabajo, que los chicos no están preparados, son jóvenes, se miran los pies, están nerviosos. Bueno, nos dimos cuenta que las personas que se preparaban y se formaban aumentaban casi un 70% su incorporación dentro del mundo del trabajo. Entonces nos dimos cuenta que tenía mucho que ver con la educación y la formación laboral, que por lo general tampoco están en las escuelas secundarias. Un caso que me tocó muy de cerca. Me piden 2 personas para hacer un trabajo de encuesta, un trabajo que duraba 3 semanas. Aprovecho para que otras 2 personas conocidas puedan tener posibilidades de hacer esta encuesta y presentarla y qué sé yo. Entrevista de trabajo, cámara apagada. Hola, ¿qué tal? Yo me quería morir. No. ¿Quién tenía la cámara apagada? ¿La persona que vos habías recomendado? Claro, bueno, para búsqueda de trabajo. Bueno. Primera entrevista donde le tenían que, plantear el tema y qué sé yo. Sí. Cámara apagada y se decía, mirá, te pedimos por favor si podés prender la cámara. No, bueno, lo que pasa es que no estoy en mi casa. Ok, pero... es como... Es como mucho, ¿no? Sí, mucho. Y no te estoy hablando de alguien
18, 19 años que tal vez no lo sepa o venga con otro formateo de la cabeza. Sí. Alguien más de 30. Pero igual. Que está buscando vale. laburo. No. Que está, bueno, perdón que me haya ido, pero digo, está en sintonía con esto, ¿no? Que estábamos hablando, Horacio. Sí, como todo. Vos tenés, obviamente esto a medida que los estratos sociales van cambiando, obviamente la formación y la preparación es mucho más fuerte. De hecho, cuando hablábamos que en Latinoamérica hay 23 millones de personas, de jóvenes, que son los denominados NINI, los que ni estudian ni trabajan, cuando después haces un zoom, que uno cuando escucha ni estudian ni trabajan, dice, son todos vagos que no hacen nada, pero cuando haces un zoom, el 78% son madres jóvenes adolescentes, que es lo que siempre digo, no son NINI, son no. Por ejemplo, en Chile, sos una persona joven con un hijo menor a 12 años, no te contrata nadie, pero absolutamente nadie. Está implícito en el mercado, nada más que nunca te la van a decir en la cara directamente, no, te vamos a llamar cualquier cosa. Entonces, creo que desde la política pública, desde cómo hacemos una mirada distinta, yo vengo también planteando que tenemos que hacer una modernización del Código de Trabajo, porque hablar de reforma laboral suena fuerte, los gremios se paran, se platan, porque siguen pensando en los años 70, pero si hace 50 años seguimos siendo lo mismo, seguimos hablando de las mismas temáticas, la misma problemática, podríamos plantearnos las cosas, hacerlas distintas, ¿no? Uh-huh. Ahora, por lo que veo, el problema es, por un lado, los jóvenes que no saben esto, por otra parte, la falta de oportunidad, digamos, porque tampoco hay una sobreabundancia de ofertas de trabajo, ¿no? Es decir, que se hace como una especie de combo. Exactamente, yo creo que es un combo explosivo. No sé, por ejemplo, en Chile también hace tiempo participamos nosotros en la colaboración de una definición de una ley nueva que se llama la Ley de Estatuto Laboral Juvenil, que impulsaba a ver mayor flexibilidad para que las jóvenes pudieran estudiar y trabajar. Y de repente a veces, no sé, hay carreras en las universidades públicas o privadas que tenés las materias o los ramos, como se dice en otros países, tan estructurados que es imposible meter un trabajo en el medio y poder hacer ambas cosas. Como si, me tocó una materia a la mañana, una mediodía a la tarde. ¿Y cómo trabajás? Es imposible. Entonces, hoy creo que se está mirando, o se tiene que mirar con una mirada totalmente distinta. Esta ley que se impulsó en Chile, que empezó a ser un poco ejemplo para el resto de Latinoamérica, hay una cordillera que no se la podríamos pedir, mirar, ver cómo la podemos implementar, empezar a poner mayores incentivos a que las empresas puedan contratar jóvenes, y como bien decíamos, los dos grandes problemas, más allá que pueda haber problemas de empleo en general, están los jóvenes en los mayores de 45 50 años. Entonces, ahí es donde tenemos que traccionar con una política pública distinta que incentive a aquellas empresas que contraten empleados. Imagínate que una pyme tiene recursos recontracontrolados, la presión fiscal que existe en Argentina te absorbe y encima tenés que contratar a un joven sin experiencia para trabajar y ayudarlo a que tome experiencia y aprenda. Y es como un combo bastante difícil que suceda. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto empiece a suceder? Porque si no es como el huevo y la gallina. Si no tengo trabajo, no tengo experiencia, pero si no tienes trabajo, jamás voy a tener experiencia. Entonces, creo que el modelo está totalmente desgastado y los gritos se escuchan en toda Latinoamérica. Horacio, ¿cómo estás? Laura te saluda. Hola Laura, ¿cómo estás? Pensaba en esto del psicotécnico también, ¿no? Cuando vas a una entrevista de trabajo y esa situación entre el techito, la lluvia, el paraguas, ponerle piso, ¿no? Ese tipo de cosas que también son en algún punto importantes a la hora de conseguir un trabajo en blanco, ¿no? Por lo general. Y a propósito de Nawayam, así se dice, ¿no? Nawayam. Es como el juego de Nawayam, ¿no? Sí, aquí estoy. Aquí estoy, ahí aquí está, ahora. Me parecía. Nawayam Gaming, que es esta plataforma que está en iOS, que es para la gente que tiene iPhone, y en Android, que es para la gente que tiene, Android justamente. ¿Cómo aplica, cómo utiliza Nawayam en esta selección de personal o para evaluar tu perfil profesional? Mira, nosotros cuando fuimos avanzando, Laura, con toda la experiencia de tu primera pega, tu primer laburo, de poder participar en Naciones Unidas y empezar a tener una mirada mucho más global, cuando de repente en el 2018 nos premia AT&T de Estados Unidos, que era la telecom más grande del mundo, que era básicamente a ver lo que teníamos, cómo podíamos encarar un camino diferente a nivel tecnológico, y ahí es donde nace la idea de Nawayam. Nosotros dijimos, la gente se pone, ¿qué hay más tenso que buscar trabajo? ¿Qué hay más aburrido que buscar trabajo? Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer algo distinto conectándonos con un talento de una generación totalmente distinta a la nuestra, donde nuestros padres y nuestros abuelos se educaron a
vivir para trabajar, y hoy la gente trabaja para poder vivir, disfrutar la vida, pasear, caminar, etcétera, hay una gran concepción, decimos, tenemos que patear este tablero tradicional de lo que es esto. Y ahí fue que nace la idea de cómo, a través de un videojuego con inteligencia artificial, cualquier persona, y principalmente los jóvenes, se sienten mucho más cómodos. ¿Y qué tengo que hacer? Imagínate que hago una entrevista y lo primero que te hagan es jugar. Ya automáticamente es patear el tablero de traición, las personas juegan, y a medida que van haciendo esta aventura que tiene que ver con un calentamiento global, que está subiendo los mares y los océanos, tienen que salvar vidas, administrar recursos, los algoritmos de inteligencia artificial van detectando la tendencia natural de conductas y comportamientos de cada persona para poder predecir cómo esa persona se puede comportar. Lo que está buenísimo de esto es que los jóvenes pueden detectar ese talento que a veces no lo podemos encontrar en otro lado. Si mira, tiene un perfil de rasgos muy alto en comunicación, en liderazgo y en influencia de persuasión. Acá tenemos un talento bruto para prepararlo y formarlo. Bueno, ahí es donde uno puede tomar este tipo de decisiones con data y analíticas mucho más interesantes. Uh-huh. ¿Y cómo se revierte todo esto? Más allá de lo que estás diciendo, ¿no? No, yo creo que acá... O sea, ¿qué podemos...? Ustedes están especializados en esto, pero los que no estamos especializados en esto, ¿qué podemos hacer? No, yo creo, Mario, la verdad que es un cambio cultural grandísimo el que tiene que suceder. Te hablo de Argentina y Latinoamérica, no es un problema solamente argentino. Argentina quizás puede tener un porcentaje un poquito más, un poquito menos que el resto de Latinoamérica, pero es una problemática que viene arrastrada hace montones de años. Me parece que esto es empezar a juntar las diferentes partes de los gremios, desde las empresas y el Estado, a armar políticas que estén ayornadas al mundo en el que vivimos, no políticas que estén de los años 60, 70 o 80. Digamos, hoy la mirada es totalmente distinta, a ver cómo podemos cambiar algo que, si no desarrollamos los jóvenes, su habilidad y sus talentos desde jóvenes, ¿cómo podemos pretender que lo sean de grandes? ¿No? Hoy podemos ver un Enzo Fernández de 21 años, tenés a un Julián Álvarez también, digo, ¿cómo esas personas pudieron explotar el talento en el momento correcto? Bueno, en la vida natural, la vida normal de nosotros, ciudadanos de todos los días, claro que lo podemos hacer, pero tenemos que poner a disposición los elementos y las herramientas necesarias para que esto suceda. Claro. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Porque yo lo que veo que se critica mucho a los y las jóvenes en esto de la generación niní y todo esto, como si nosotros no fuéramos el desencadenante de lo que ellos son, digamos, como si nosotros no fuéramos responsables de la generación que hemos dado. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Muchísima, Mario, muchísima. Pensá que en los cambios generacionales, cuando hablamos de las generaciones, para la gente que está escuchando, la primera generación que sale a la vista y se pone más es la de los baby boomers, que son los hijos que nacieron post a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bajo ese contexto de guerra, escaparse de los países, yéndose a vivir como mi abuelo, yéndose de España a Argentina, digo, en un contexto diferente. Después viene la generación X, que son la generación de los 80, que éramos enfermos con el trabajo, donde era mucho status quo, donde crecer una compañía y estar en una mesa de directorio era lo importante. Y después vino la generación de los millennials centennials, que han una mirada distinta del camino, pero también, ¿por qué es distinta? Porque nosotros, que somos esa generación que educamos a nuestros hijos, le quisimos dar todo lo que nos faltó a nosotros. Y cometimos el error de querer darle todo lo que no alcanzaba, porque nosotros sentíamos que nos faltaba que nos dieran mejor educación, que nos dieran mejores regalos, que pudiéramos viajar, que pudiéramos tener muchas cosas. Y me parece que le dimos tanto de golpe que no supimos darle el valor para poder entender cómo se puede conseguir eso a través del esfuerzo y del empleo. Me parece que hoy igual soy un creyente que estas nuevas generaciones son las que van a tener un cambio. Yo veo a mi hija que tiene 8 años y la concepción que ella ya tiene de los animales, ella no come carne, no come pollo, cuida el medio ambiente, ve algo tirado, lo levanta, lo tiene a un tacho de basura. Cuando nosotros íbamos fumando y tirábamos el cigarrillo en la calle. Claro. Hay un cambio cultural y soy muy creyente que esta generación va a patear el tablero de lo político, que es lo que estamos todos agotados, del mundo público, del mundo privado y de la mirada mucho más inclusiva, con mayor diversidad. Y creo que ahí nos vamos a hacer un gran cambio. Nos va a costar un par de años, seguramente, pero creo que el cambio está llegando. ¿Qué tal, Horacio? Te saluda Vivi Katz. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es la valoración que se le da a la experiencia de la gente de tercera edad, adultos mayores? Mira, hoy hay una revolución muy importante y la festejo. Antiguamente, las personas mayores empezaban a cambiar como obsoletas del mercado laboral. Hoy, yo soy emprendedor, tengo una pyme con 22 personas que trabajan en Nahuayán y hacemos esfuerzos todos los días para llevar adelante una organización hacia el mundo. Pero, por ejemplo, yo tengo gente que trabaja con nosotros de 52 años. O sea, el director de marketing tiene 52 años, se trae gaming, joven. No,
Me parece que hay hoy una mirada donde antiguamente pensábamos que las personas mayores a los 65 se querían jubilar, ya no se quieren jubilar, porque corren, porque corren maratones, porque van al gimnasio, tienen un estado físico distinto, entonces no quieren estar fuera del mercado laboral, quieren estar mucho más activos, y me parece que el valor del aprendizaje, del conocimiento, para acompañar a tanta pyme chiquitita, tanto emprendedor que existe en Argentina, que tiene quizás toda la buena idea, o hacia dónde quiere ir, pero después necesita alguien que sepa qué es gestionar una compañía, cómo llevar adelante el equipo de trabajo, cómo generar planes o procesos. Bueno, ahí donde me parece que la tercera edad o las personas mayores le dan un valor totalmente diferencial al crecimiento que podemos tener las pymes en Argentina. Y todo esto, que está la última, ¿no? Todo esto que nos estás contando y esta posibilidad de revertir la situación, ¿lo entienden los que también deberían entenderlo, que son los organismos del Estado, funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que estamos puramente, lamentablemente, estamos tirados a una lucha política de colores continuamente, donde se discute más lo abstracto que lo importante, ¿no? No importa si la discusión es una modernización del código de trabajo porque es obsoleta, no, es porque los gremios van a recaudar menos, entonces puede haber una traba económica que va a permitir avanzar. Digo, de repente tenés un Uber en la puerta, tenés un pedido ya que te está llevando un pedido, digo, ¿y quién está regulando todo esto? Entonces, hoy las tecnologías vinieron a corromper los modelos de trabajo y lamentablemente todo lo que es la parte legislativa siempre va a aprender. Entonces, creo que ahí tenemos un gran desafío de cómo acompañamos el avance tecnológico. Yo hoy estaba charlando, no sé si conocen, hoy habilitaron hace un tiempito, llaman OpenAI, que es la inteligencia artificial abierta al mundo, donde ustedes pueden conversar por chat con una inteligencia artificial y preguntarle lo que quieran. Hoy estaba justo probando y haciéndole diferentes preguntas. Digo, que no es Siri, ¿no? No es Siri. No te hace una idea del nivel de respuesta. Si me hacíamos una carta de documento porque me vendieron mal el adres, te manda a cómo escribir la carta de documento. Hay un avance. Entonces digo, tenemos que empezar a legislar y a trabajar pensando que mi hija tiene 8 años, va a trabajar en algo que quizás hoy ni siquiera está inventado. Sí, preguntas de la ignorancia. Ahora, tener un robot o la inteligencia artificial que nos da todas las respuestas, ¿no nos embrutece en algún punto? Porque nos lo están dando todo servido, como una especie de delivery que copiamos y pegamos. Y pregunto, ¿no? Digo, en otro tiempo lo resolvíamos nosotros, a fuerza de creatividad, de ingenio, de consulta, de chequear, de preguntar, de conversar. Hoy, mira, de hecho nosotros usamos inteligencia artificial. La inteligencia artificial es como todo, ¿no? Cuando hablamos de cualquier rubro, de cualquier cosa, como las criptomonedas, ¿no? Hay gente que está en bancarrota por las criptomonedas. Pero, sin embargo, es algo que va a venir a instalarse, digo. Hay ciertos cambios disruptivos en la vida y en el mundo, y este es uno. La inteligencia artificial simplemente, la única diferencia que no tiene es que razona, y es lo que tiene el ser humano, por lo cual eso no va a ser reemplazado nunca. Lo que te dice la inteligencia artificial es, de acuerdo a datos históricos, yo te puedo predecir de qué manera podrías pasar algo. Después la decisión no se toma vos, pero yo con muchísima cantidad de datos que la cabeza humana no podría procesar en tan poco tiempo, investigar en tan poco tiempo, te lo da la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para poner a disposición de arriba de la mesa, tomar mejores decisiones. Claro. Horacio, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por la espera y por la paciencia, ¿no? Por una situación ajena a nosotros, pero muchísimas gracias.